última hora en Noticias Caracol. 4:23 minutos de la madrugada, mucha atención. El presidente de los Estados Unidos acaba de anunciar que fue capturado Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. El trino que acaba de publicar en su cuenta de su red social Truth, el presidente estadounidense Juan Camilo en Washington. Juan Roberto, Nicolás Maduro se encuentra en poder de tropas estadounidenses. Está volando a territorio estadounidense en estos momentos junto a su esposa Cilia Flora. Es lo que acaba de informar el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de una publicación en su red social Truth, que es la que ustedes ven en pantalla. Dice textualmente el presidente Donald Trump: los Estados Unidos de América han llevado a cabo de manera exitosa un ataque a larga escala en contra de Venezuela y su líder, presidente Nicolás Maduro, quien ha sido, junto a su esposa, capturado y volado por fuera del país. Esta operación fue hecha en conjunto con las fuerzas de aplicación de la ley de los Estados Unidos. Más detalles para seguir. Habrá una conferencia de prensa hoy en Mar-a-Lago a las 11 de la mañana. Gracias por su atención en este asunto. Ahora, hay que hacer claridad aquí en un hecho. Juan Roberto dice que fue sacado del país Nicolás Maduro, no dice hacia dónde se dirige Nicolás Maduro en compañía de Cilia Flores. Ese es un detalle que muy seguramente estará dando el gobierno de los Estados Unidos posteriormente. Recordemos que Maduro enfrenta cargos aquí en una corte en el Distrito Sur de Nueva York por narcotráfico, pero en el mensaje del presidente Donald Trump no detalla si Maduro viene aquí a los Estados Unidos o si va a otra habitación. Lo único que dice es que salió de Venezuela. Entonces, confirma el presidente Donald Trump que Nicolás Maduro junto a Cilia Flores fueron capturados, sacados de territorio venezolano, Juan Roberto. Esa es la noticia que contrasta muchísimo, Juan Camilo y Andreina, y ya voy con Beatriz a Venezuela, porque casi que de manera simultánea en que se conoce esta comunicación de Donald Trump, del presidente de los Estados Unidos, estaba hablando el ministro de la Defensa de Venezuela. No sabemos si en vivo, porque es que tampoco se sabe si es en vivo, a través de los canales oficiales venezolanos, llamando a la calma, condenando el ataque y diciendo que obviamente Estados Unidos buscaba con este ataque a Venezuela el cambio de régimen. Decía hace instantes el ministro de Defensa, el hombre fuerte de las fuerzas militares venezolanas, que no nos vamos a doblegar, que pedía establecer un muro de resistencia, pero casi que de manera simultánea se conoce este comunicado que ustedes ven en pantalla a través de la cuenta social del presidente de los Estados Unidos, que da cuenta de la captura de Nicolás Maduro y que está siendo sacado del país. No se sabe a dónde. No se sabe a dónde, esa es la información del momento, lo informa el mismo presidente Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y como ahora usted comentaba, Juan Roberto, en la comunicación que estaba enviando el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, decía además que algunos de los ataques estadounidenses en territorio venezolano dieron en áreas civiles y que en este momento están haciendo el levantamiento del número de muertos y de heridos. Ahí lo que cabe la pregunta, Juan Camilo, es, capturado Maduro, como lo confirma en este comunicado Donald Trump, es cómo será esa transición, y no estamos haciendo análisis. La pregunta, repito, es la que se hace mucha gente, es porque casi que de manera simultánea en que se conoce este comunicado, estaba hablando en la televisión del vecino país, en Telesur y en Venezolana de Televisión, el señor Vladimir Padrino, el general Vladimir Padrino López. En lo que reza en esta comunicación, en este mensaje de Donald Trump, es que hacia las 11 de la mañana se va a dar más detalles en Mar-a-Lago de lo que ocurrió, y no se sabe hacia dónde están llevando a Maduro. Bueno, recordemos que Maduro fue la captura. Maduro tiene una orden de captura, una recompensa por $50 millones, y él enfrenta cargos aquí en Nueva York, en el Distrito Sur de Nueva York. No obstante, el presidente Donald Trump no dice si en efecto fue transportado o será transportado hacia Nueva York, o si hubo algún tipo de acuerdo con un tercer país para que Maduro sea dirigido allá junto a Cilia Flores. Sobre eso no hay claridad. Lo que sí es claro es que Maduro fue capturado, salió de territorio venezolano. Y bueno, al mismo tiempo escuchábamos el mensaje de Vladimir Padrino,
Y es cierto que ahora hay una gran incertidumbre frente a quién asumirá el poder en Venezuela y cómo sería una transición democrática. Recordemos que tanto Edmundo González Urrutia como María Corina Machado se encuentran por fuera del país. Pero esta salida, esta captura de Nicolás Maduro también es un mensaje a Vladimir Padrino, sabiendo qué tipo de destino le podría esperar a él o a cualquier otro que intente seguir manteniendo un régimen que, a juicio de los Estados Unidos, es una organización terrorista que se dedica a desestabilizar la región y enviar drogas hacia los Estados Unidos, y es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Súmele Juan Camilo y súmele también Andreina y televidentes otro nombre que la gran expectativa es saber qué pasó con Diosdado Cabello, que es sin duda el número 2 del régimen, no solo en cargo, sino en importancia, en crueldad, en capacidad y en poder. de poder allí en el régimen, porque capturado Maduro, como bien lo dice Juan Camilo, Andreina, no se sabe qué pasa con ese círculo de hombres fuertes. Veíamos a Vladimir Padrino, pero faltaba y falta saber qué pasa con los demás hombres fuertes, qué pasa con Jorge Rodríguez, qué pasa, repito, con Diosdado Cabello, y por supuesto mi humilde opinión sobre el tema es qué pasa con Vladimir Padrino, porque él es el jefe de las fuerzas militares, que hace instantes, y bien nos decía Adriana Valle, nuestra productora, que llama la atención, que apenas se conoció el mensaje de Trump, el señor Vladimir Padrino acabó la declaración. Digo, hasta aquí llego. Y recordemos que estamos hablando de, no es un gabinete normal, no es una fuerza política normal, estamos hablando de un cartel del narcotráfico, porque así lo ha calificado la administración de los Estados Unidos, y no solamente esta, no solamente la administración de Donald Trump, sino desde hace varios años se viene documentando con suficiencia por qué el régimen de Nicolás Maduro se ha convertido en un régimen narcoterrorista. Y por eso es importante preguntarnos a esta hora en dónde se encuentran estas otras personas fuertes del régimen venezolano. Ya sabemos que Delcy Rodríguez está a salvo, hizo una comunicación recientemente que nos decía Beatriz Adrián. No hemos visto a Jorge Rodríguez, como usted bien dice, ya vimos a Vladimir Padrino, no se sabe nada de Diosdado Cabello, y también es muy diciente que a esta hora no se tenga ni siquiera una publicación en X de este hombre, el vicepresidente muy activo en redes. Sí, del Él PSUV. siempre ha sido muy activo. Y un hombre pues muy poderoso, porque tiene mucha injerencia en las Fuerzas Armadas, además. No, pues imagínese, es que esas son las múltiples preguntas. 4 de la madrugada, 31 minutos en Colombia. Saludamos a esta hora al ex canciller de Colombia, Julio Londoño Paredes. Doctor Julio, gracias por atendernos, y su primera reacción a lo que acaba de anunciar el presidente de los Estados Unidos, la captura de Nicolás Maduro, a quien dice el presidente Trump lo están sacando de Venezuela. Doctor Londoño, gracias por atendernos. Bueno, un cordial saludo. Yo creo que esto es sorpresivo para todos, empezando por el gobierno venezolano. Naturalmente que eso nunca lo suponía que podría suceder. Yo también era muy escéptico de que una acción de estas características se pudiera tomar, y más aún sobre la captura de Maduro. Se está repitiendo en alguna forma la situación de Panamá, la invasión de Panamá en el año de 1989, cosa que no estaba prevista, que culminó igualmente, como ustedes recuerdan, con la captura del general Manuel Antonio Noriega. Doctor Londoño, la implicación que tiene para Venezuela ahora es saber, y hacíamos aquí hace instantes futurología, es saber cómo será esa transición, porque es que nos llamaba muchísimo la atención que justo en el momento en que se conocía el mensaje del presidente Trump, que ya vamos a ver en pantalla de nuevo en su red social, donde anunciaba la captura de Nicolás Maduro, estaba hablando en cadena nacional el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Ahí surge una gran pregunta, y es cómo va a ser esa transición y qué va a pasar con los demás integrantes, el resto de integrantes del régimen, de la dictadura de Maduro. Yo creo que eso lo deben tener totalmente calculado los Estados Unidos. Los Estados Unidos no han podido iniciar una acción
masivo en Venezuela de estas características si no tuvieran previsto muy precisamente los pasos que se iban a dar de aquí en adelante. Se supone que tiene que haber una reacción interna en Venezuela. De otra manera, yo creo que sería muy difícil que se pudiera culminar una acción definitiva. Yo creo que eso lo deben tener perfectamente calculado. Teníamos informaciones en el sentido de que personas allegadas al alto gobierno, militares, un alto gobierno, estaban en contra de Maduro, estaban en contra del régimen. Habrá que saber si eso se cristaliza o no. Yo creo que es una parte fundamental, porque puede haber bombardeos, puede haber acciones, pero tienen que haber tenido muy claro qué es lo que se tiene que hacer de aquí en adelante. Y el gobierno de transición, a mi juicio, no puede ser otro que el de la señora Corina Machado. Tiene que hacer el gobierno de transición y por ahora tiene que asumir el mando alguien. Entonces, esa es mi impresión general. Yo creo que, como el cuento del pastorcito mentiroso, llegó el lobo finalmente, y yo creo que hay muchos estamentos venezolanos que están satisfechos por la acción, pero hay que ver cómo se desarrollan las cosas y quién va a tener el control del país en ese momento. Doctor Londoño, también es de pronto muy diciente el hecho de que María Corina Machado justamente se encuentre fuera del país. Recordemos que estuvo mucho tiempo en la clandestinidad y este golpe se da en un momento en que la líder opositora venezolana está fuera de Venezuela. Era casi un secreto a voces en Venezuela que ella se encontraba resguardada dentro de la Embajada de los Estados Unidos, que tiene una operación mínima, que hay una estructura, pero que sí, una estructura con una operación mínima en Caracas. Sin embargo, por supuesto, Caracas, el régimen no se iba a atrever a irrumpir, porque eso hubiera sido considerado pues directamente una acción militar. Pero ahora que María Corina Machado no se encuentra en territorio venezolano, se da este golpe. ¿Usted cree que esto también fue planeado así? Naturalmente, yo creo que es parte todo de una planificación. Los Estados Unidos no van a entrar, vuelvo a repetir, a una acción de estas características si no tuviera planificado cada paso que se va a dar. Naturalmente que, a mi juicio, la entrada en este momento de Corina Machado a Venezuela sería muy grave para ella, porque naturalmente no hay que olvidar que el señor Maduro y el régimen venezolano tienen partidarios, tiene por lo menos un 30% de la población que lo está acompañando. Y hay gente que rechaza naturalmente y rechazará la acción militar de los Estados Unidos. Por eso no hay nada que hacer. Y seguramente en una situación de estas, una situación como de caos, todas las personas que en un momento determinado aparezcan siendo amigas de la oposición o de Corina Machado, el gobierno restante o los francotiradores o los círculos bolivarianos o todos estos grupos irregulares que tiene Venezuela y el ejército venezolano seguramente actuará contra ellos. Yo creo que es un momento muy difícil, muy complicado, y hay que ver los desarrollos que esto tenga en las próximas horas. Londoño, hace momentos le preguntábamos a otro analista y quisiera trasladarle esa pregunta a usted. Si cree que tiene que haber de alguna manera alguna, digamos, cercanía de los militares de Estados Unidos con los militares venezolanos o con alguna facción de ellos que pudieran haber ayudado a esta operación, no operativamente, porque entendemos que Estados Unidos tiene una superioridad militar pues tremenda respecto a Venezuela, sino porque si uno estudia la historia de las intervenciones de Estados Unidos en Latinoamérica, generalmente siempre ha apoyado a una facción interna que quiere arrebatarle el poder a algún régimen, a algún gobierno, o de pronto ha tenido de alguna manera el apoyo de un sector en el interior del país. ¿Usted cree que esto se pudo haber cocinado también de alguna forma con alguna facción de militares venezolanos? No me cabe duda. Eso yo creo que era un secreto a voces, que había personas del alto mando militar venezolano
que estaban en alguna forma en contra del señor Maduro, que querían derrocar al régimen, eso se sabía. Lo que pasa es que no se tenían perfectamente identificados y como ustedes saben, el señor Maduro y su régimen inició una cacería de brujas dentro de Venezuela, de tal manera que todos los venezolanos debían volverse informantes sobre eventuales traidores dentro de su familia, dentro de sus vecinos, dentro de sus amigos, y es evidente que tiene que haber habido de todas maneras algún grupo de militares de algún grado, y yo creo que el alto mando militar venezolano están implicados en esta situación. No digamos los oficiales subalternos, porque de coronel hacia abajo, el ejército venezolano y las Fuerzas Armadas de Cooperación están en una situación muy complicada. Están viviendo la misma situación que el resto de venezolanos. Lo que pasa es que hay un número muy grande de generales, un número indefinido de generales, casi 2.000 dicen que hay, que naturalmente tienen un tratamiento especial y una serie de privilegios. Entonces, esa es un poco la situación, pero no me cabe duda que ha debido haber alguna cosa en ese sentido. Claro, pero con el estrangulamiento, digamos, del dinero, de los recursos que entraban al régimen, con el tema de los petroleros, que sabemos que es muy sensible para Venezuela, también inclusive el tema del narcotráfico, con los ojos de Estados Unidos pues puestos sobre Venezuela, pues también se limitaban los recursos con los cuales se puede, digamos, comprar estas lealtades, que ha sido la manera como el régimen de Venezuela por todos estos años ha mantenido, digamos, esa fortaleza, apoyado en los militares que de cierta forma están manejando muchas de las economías legales e ilegales. Yo creo que no es solamente comprar, yo creo que ha habido muchos oficiales venezolanos, lo hemos visto a través de los últimos años, que se han opuesto al régimen por convicción, por principio. Muchos militares venezolanos han considerado que las Fuerzas Armadas venezolanas se politizaron completamente, han rechazado muchos de fuerzas cubanas en Venezuela, como todo el mundo lo sabe, y han rechazado el régimen, y el régimen ha actuado muy duramente contra ellos. Entonces yo creo que hay también gente que no necesita ser comprada, sino que lo hace por convicción en un momento determinado. Eso podrá salir a la luz en las próximas horas. Sí, pues doctor Julio Londoño, muchas gracias por atendernos en este cubrimiento especial de Noticias Caracol en un momento histórico, difícil, confuso y sobre todo que nos impacta también por ser el país vecino por excelencia con el que compartimos esa frontera tan enorme y tan grande. Usted, doctor Julio, antes de despedirlo, ¿imaginó alguna vez un escenario como el que estamos viendo? No, señor, no lo imaginé. Yo siempre descarté la posibilidad porque me tocó en vivo y en directo la invasión de los Estados Unidos a Panamá. Sí. Fue una invasión sangrienta, difícil. Aquí no he visto que haya acción de tropas norteamericanas en territorio venezolano. Debe haberla seguramente, pero por ahora son acciones de helicópteros y de Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Habrá que ver si se pasa a una acción militar ya sobre el terreno, porque yo creo que es muy difícil tomar el control a base simplemente de bombardeos. Yo creo que tendrá que haber una acción inmediata por parte de Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o una reacción por parte de sectores de las Fuerzas Armadas venezolanas a favor de los invasores en un momento determinado. Esa es la reflexión de un hombre que sí que conoce de este tema internacional, el ex canciller colombiano Julio Londoño Paredes. Doctor Londoño, un abrazo, gracias. Cordial saludo.